Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Geraldine Arriaga. A continuación voy a hablar sobre la evolución de los sistemas operativos de la década de los años 40. A remate de los años 1940, con lo que podríamos nominar el espectro de la primera generación de computadoras, se sometía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se ejecutaba sobre motores que posibilitaban incluir directamente el programa en la memoria de la computadora. Por aquel entonces no se hallaban los sistemas operativos y los programadores debían interactuar con el hardware del computador sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación para realizar una tarea fuera considerable. Además, para poder utilizar la computadora debía hacerse por turnos. Para ello, en muchas instalaciones se rellenaba un formulario de reserva, en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En aquel entonces las computadoras eran máquinas muy costosas, lo que hacía que estuvieran muy solicitadas y que solo pudieran utilizarse en periodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje de máquina. Muchas gracias. Años 50. En los principios de los años 50, con el objetivo de facilitar la interacción entre personas y computadoras, los sistemas operativos hicieron una aparición bastante simple y discreta, con conceptos tales como lo son el almacenamiento temporal, monitor residente y proceso de lotes. Dentro de los años 60, se demostraron varios cambios notorios dentro del campo de la informática, que tenían como objetivo y estaban orientados a incrementar el potencial de las computadoras. Para ello, utilizaron técnicas diversas. Entre ellas tenemos la multiprogramación, tiempo compartido, entre otras. Evolución de los sistemas operativos años 70. Debido al avance de la electrónica, pudieron empezar a crearse circuitos con miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, lo que llevaría, pocos años después, a producirse los primeros sistemas integrados. Esta época se podría definir como la de los sistemas de propósito general y que en ella se desarrollaron tecnologías que siguen utilizándose en la actualidad. En la imagen de abajo tenemos los componentes de los transistores. En los años 1970, cuando se produce el boom de los mini ordenadores y la informática se acerca al nivel del usuario en lo relativo al lenguaje de programación, es de señalar la aparición de Pascal y C, el último de los cuales se creó específicamente para reescribir por completo el código del sistema operativo Unix, convirtiéndose en uno de los pocos sistemas operativos escritos en un lenguaje de alto nivel. En el campo de la programación lógica se dio a la luz la primera implementación de Prolog y la revolucionaria orientación a objetos de Smalltalk. Como lo observamos en la parte de abajo, tenemos el programador de Smalltalk y del Prolog. Muchas gracias. En los años 80, la evolución del sistema operativo dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, surgiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticas y simples para los usuarios. En esta época siguieron utilizándose lenguajes ya existentes como el Smalltalk o C y nacieron otros nuevos, de los cuales se podrían destacar que fueron el lenguaje C++ y Eiffel dentro del paradigma de la orientación a objetos y Haskell y Miranda en el campo de la programación declarativa. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de 1980 fue el desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red y en sistemas operativos distribuidos.
En la década de los 90 hace su aparición Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente libre, similar a Unix, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. GNU Linux. Este sistema, al parecer, es una versión mejorada de Unix basado en Standard POSIX, un sistema que en el principio trabajaba en modo comandos. Hoy en día dispone de ventanas gracias al servidor gráfico y a gestores de ventanas como KDE, GNOME, entre muchos. Recientemente, Linux dispone de un aplicativo que convierte las ventanas en un entorno 3D, como por ejemplo Beryl o Compiz, lo que permite utilizar Linux de una forma visual atractiva.